Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este comienzo de semana de actividades, porque ayer fue el primer día, el día del Señor, el día del reposo, y hoy es literalmente el primer día de actividades de esta últimos días de este año de este mes, perdón, y comienzo de nuevo mes. Vamos a orar entonces dando gracias al Señor, puestos de acuerdo todos. Amado Padre, aquí estamos, Señor, un día más por tu voluntad. Has querido, Señor, darnos este día y permitirnos tener vida y salud por tu buena voluntad. Hemos podido, Señor, respirar en esta mañana, abrir los ojos y disfrutar de uno de los regalos que nos das a diario, Señor. La vida, la salud y este día que has creado, Señor, para tu gloria y que nos concedes poder verlo y disfrutarlo, Señor. Te decimos gracias por la noche de descanso, gracias por la semana que terminó y por el día de ayer donde pudimos, Señor, reunirnos como iglesia, obedeciendo tu palabra, obedeciendo ese llamado para darte la gloria y la honra, como debe hacerlo todo verdadero creyente, Señor. Unidos en la comunión fraterna, en ese cuerpo que es tu esposa, que es la iglesia, y adorar juntos tu nombre. Qué hermoso fue el día de ayer, Señor. Gracias y anhelamos con todo nuestro corazón que nuestra adoración haya sido olor fragante por la gracia y los méritos que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. En este comienzo de semana de labores, queremos, Señor, primeramente pedirte perdón por las ofensas y pecados que hayamos cometido, Señor. Y queremos encomendarnos en tus manos, como debe de ser y como se debe hacer. No sabemos qué traiga para nosotros esta semana. Eso lo sabes tú, Señor. Nosotros nos aprestamos a vivir cada día, sostenidos en tu gracia y por tu diestra de poder. Pidiendo, Señor, tu misericordia, tu bondad, la sabiduría que anhelamos y que recibimos de tu Espíritu para primeramente honrarte con nuestra vida y darte a ti toda la gloria. Y que todo lo que vamos a hacer y que hemos planeado, si tú nos permites que lo hagamos, sea para ti. Que lo hagamos como si fuera para ti, para glorificarte en él. Señor, tú sabes lo que hemos planeado. Encomendamos y hemos encomendado en tus manos todos nuestros planes para esta semana. Danos sabiduría para poder hacer las tareas. Y sobre todo, Señor, nosotros, conforme a la Escritura, te decimos, hágase tu voluntad. Nosotros hemos planeado, pero tú tienes la respuesta. Y si es tu voluntad, podremos hacer, podemos ir y podemos volver. En tus manos colocamos, Señor, cada uno de los días de esta semana que te plazca dejarnos vivir. Y que si hemos de vivir, que sea con ese propósito de glorificarte a ti. Te decimos gracias por todo, Señor. Gracias por la vida, por la salud, gracias por la enfermedad, por las pérdidas, por las ganancias, por todo te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Padre, iniciando este día, iniciando esta mañana, Señor, y queremos, como lo hemos estado haciendo, meditar tu palabra en esos temas que necesitamos a diario ser recordados. Y hoy el devocional nos lleva a meditar en uno de los temas, de los tantos, que es necesario para nosotros tener presente. Recordar para poner por obra, porque estamos siendo acosados en este mundo de maldad, este mundo que está bajo condenación y juicio, y somos propensos, por lo tanto,
a caer en tentaciones y somos propensos y nos vemos afectados por las circunstancias que están sucediendo en este mundo. Enfermedades, las situaciones económicas, las situaciones de inseguridad nos afectan también a nosotros. Por eso necesitamos estar firmes, firmes en estas tormentas, aferrados a tu palabra, aferrados a Cristo, que es nuestra esperanza. De ahí, Señor, de tu palabra, de tu misericordia, recibimos fuerzas para poder soportar las tormentas. Y Él está con nosotros y nos acompaña y nos guarda y nos cuida. Y Él no dejará irnos más allá del límite de nuestras fuerzas y nos sustenta y nos sostendrá en todo. Él es nuestra torre fuerte y en Él nos refugiamos, bajo sus alas, como dice el Salmo. Por eso, Señor, es delicioso estos espacios que estamos teniendo a diario, porque aquí en estos espacios somos confortados, animados, recordados, instruidos y nos preparamos para la buena obra, Señor, para ser fortalecidos, llenos de tu palabra, mediante la cual somos transformados por el poder de tu Espíritu, muriendo a nosotros cada día y que la imagen de Cristo va creciendo cada día en nosotros para parecernos cada día más y más a Él. Para cuando llegue el momento final de nuestra existencia en la tierra, estar un día en su casa firmes y seguros por esa fe y esa esperanza que tenemos y que hemos entendido y que tu palabra nos lo revela, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, los que se están uniendo y se unirán a estos espacios, Señor. Permite que tus siervos que tú has levantado para la explicación, exposición y predicación de tu palabra, sigamos y síganlo así, lo sigan haciendo, Señor, con sabiduría para ser fieles a la verdad del Evangelio. Qué bueno es recibir este alimento para nuestro espíritu, Señor. Háblanos que tus siervos escuchan. Transfórmanos, corrígenos, reargúyenos, prepáranos, Señor, instrúyanos para estar listos, para hacer buenas obras para tu gloria, Señor. Y nuestras debilidades en las cuales aún te vamos a fallar y le vamos a fallar a nuestro hermano, muy seguramente, que tu gracia nos cubra, porque tu gracia es mayor que nuestra maldad y nuestro pecado. Pero no es argumento para abusar de tu gracia. Y estamos creciendo en ese temor y en esa santidad como lo hemos aprendido. Luchando juntos, luchando cada uno personalmente y unidos contra nuestros enemigos, el mundo, Satanás y nuestra carne. Es la única manera de enfrentar esta lucha porque solos no podemos. Nadie puede solo enfrentar esta lucha. Sucumbe frente a esta lucha. Ayúdanos, Señor, siempre a estar atentos a estas verdades, a seguir firmes y adelante, como lo dice ese hermoso himno, huestes de la fe y sin temor, porque tú estás con nosotros y tú nos acompañas y nos guardas y eres fiel, Señor. Aquí estamos entonces y nos disponemos para meditar tu palabra en el tema del día de hoy, para ser edificados en esta verdad, Señor. Con humildad, con sencillez, hoy escucharemos, recordaremos para poner por obra, Señor, y que siga siendo guardado este buen depósito en nuestro corazón. Tu palabra, que es un tesoro en estos vasos frágiles de barro que somos todos nosotros, Señor. Gracias te damos y en tus manos entonces nos colocamos, dependiendo de ti, Señor, siempre, cada día, en Cristo Jesús, te decimos amén, Señor, y amén. Dice, acepta la interferencia. Cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad hace estas cosas o quién te dio la autoridad para hacer esto? Marcos 11, 27, 28. A ninguno de nosotros le gusta que otro interfiera en sus asuntos.
Cuando alguien insiste en que le prestemos atención o demanda nuestra obediencia, respondemos por instinto de forma negativa. En general, no nos gusta que la gente nos diga qué hacer, sobre todo en materia espiritual. Siempre es tentador tragarnos la idea, muy popular en nuestros días, de que nuestra espiritualidad no es asunto de nadie más, que es un asunto personal que solo nos atañe a nosotros. Por lo tanto, al leer los evangelios podría causarnos molestia ver con más claridad que Jesús interfiere en nuestra vida. Sí, es para nuestro bien. Aún así, Él interfiere. De hecho, en su autobiografía, C.S. Lewis se refiere a Jesús como el interferidor trascendental. Desde el inicio del ministerio de Jesús, la gente reconocía que Él hablaba con autoridad. Ver Marcos 1, 22, 27. Él decía las cosas de tal manera que no podían ser evadidas ni ignoradas. En cambio, podían ser resistidas y rechazadas. La autoridad de sus enseñanzas se convirtió en una piedra en el zapato de los maestros religiosos. Así que comenzaron a oponerse a Jesús y pronto a formar planes para matarlo, para no tener que descubrir su vida espiritual ante él. 3:6. Igual que los líderes religiosos, a veces preferimos una espiritualidad personal moldeada por nuestra agenda y nuestro estilo de vida. Esto es lo que creo, a esto me escribo, esto es lo que siempre hemos hecho. Esta es nuestra tradición. Jesús llega para destruir todas estas nociones, las pone de cabeza, toma los valores humanos y le da un vuelco. De hecho, al final del ministerio terrenal de Jesús, Él declaró que toda autoridad le había sido dada. Mateo 28, 18, 19. Él no comparte su autoridad con nadie. Nuestra vida espiritual, de hecho, sí es de su incumbencia. O bien nos postramos ante su autoridad y lo aceptamos como Señor y Salvador hoy. O un día nos postraremos ante Él y lo conoceremos solo como nuestro juez. Agregar a Jesús a una esquina de nuestra existencia es fácil y respeta nuestra privacidad. Es algo muy diferente permitir que el interferidor trascendental tome control de cada aspecto de nuestra vida y nos ordene una obediencia absoluta. Su perfecta autoridad es un asunto que debemos considerar en cada decisión que tomamos, de manera que quedamos frente a una pregunta desconcertante. ¿Estoy viviendo según mis deseos naturales y las reglas que yo mismo he fabricado? ¿O estoy buscando someterme gozoso a mi Salvador cada día y de cada manera? Es solo cuando escogemos postrarnos ante la autoridad de Jesús, reconocer su señorío sobre nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro todo, que podemos comenzar en verdad a aceptarlo como Señor y Salvador y disfrutar de conocerlo como nuestro amigo y guía. ¿Estás manteniendo al Señor al margen de alguna manera? Ese es precisamente el lugar donde Él te llama a dejarlo interferir. Él es el lugar donde tienes la oportunidad de tratarlo en verdad como el que tiene toda la autoridad. Tenlo por seguro. Él alterará tu vida, pero solo Él tiene el derecho de hacerlo y solo Él puede hacerte libre. Daniel 7, 9, 14. Hoy aquí otro tema de este diario devocional y hoy nos presenta un tema que nos agrada mucho, nos encanta, ¿cierto? Y es interesante desde el primer párrafo, en el primer renglón, cómo comienza a describirlo y a presentarlo aquí al Istaer, con esa frase que cuando usted la leemos, nos quedamos en silencio y volteando los ojos para lado y lado, como dice uno. Porque esa primera frase de este primer párrafo, déjeme decirle, es para uno
como digo yo, mejor me guardo silencio y me pongo a pensar. Y dice esa frase: a ninguno de nosotros le gusta que otro interfiera en sus asuntos. Dejémosla allí para irla desarrollando ahorita. Y leamos el versículo que cita el autor para introducirnos en este tema. Cita el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 27 y 28. Cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Interesante pregunta. Y esa pregunta también a veces la hacemos nosotros en muchos contextos de nuestra cotidianidad. Meditemos unos minuticos primeramente aquí en el contexto bíblico de este versículo, en este marco coyuntural aquí de la historia, del por qué le hicieron esa pregunta a Jesús y qué estaba pasando dentro del contexto de este tema aquí narrado por el Evangelio de Marcos. Cuando leemos los evangelios y hemos estudiado, hermanos, la cristología, o sea, el estudio de la vida de Jesucristo, conforme la Biblia lo revela, entendemos y hemos entendido que Jesús dependía totalmente del Padre. Así nos lo presentan gran cantidad de pasajes bíblicos, incluso escritos desde los libros de los profetas, nos revelan esta gran verdad, como el siervo fiel se iba a someter a la autoridad de su Señor y su Señor le iba a sustentar y a sostener y a proveer. Eso está anunciado desde los profetas. Por ejemplo, recordemos ese pasaje donde Jesús habla y Juan lo registra en su evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19, muy conocido por nosotros. Dice el Evangelio de Juan: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 5:19. Vemos aquí en este versículo que es uno de lo que nos explica acerca de ese tema, ¿cierto? De la autoridad y de ese orden subordinado que vemos en la Trinidad, dándonos ejemplo de esto, lo cual debemos entenderlo y adoptarlo también nosotros, para nosotros como modelo de vida. Nosotros siempre estamos subordinados a una autoridad, a una cabeza, siempre. Por lo tanto, podemos decir desde el comienzo, nadie está libre de esto, ¿cierto? Y como dice el hermano Sujel Michelén, por lo tanto, nadie debe vivir medalaganariamente, porque esto no es bíblico. No es bíblico. Me gusta ese término que usa el hermano Sujel, medalaganariamente. Y esa es la tendencia que tiende el hombre, el ser humano. Incluso esto está infiltrado en el seno de su iglesia, porque hay mucho cristiano que confiesa ser cristiano e incluso se han hecho miembros de las iglesias, pero cuando uno examina sus testimonios de vida, viven y tienen tendencia a vivir de esta manera. Yo he escuchado entre miembros de iglesia frases como esta, abro comillas: es que a mí no me gusta que se me metan al patio de mi casa. Otra frase que se usa: no se me metan a la cocina, cierro comillas. Frases como estas, aún repito, se escucha entre miembros de iglesias. Vemos aquí, por lo tanto, cómo sigue aflorando en nosotros el pecado muchas veces y de muchas maneras. Y es así. Nosotros como pastores, los que estamos ejerciendo este trabajo para la gloria de Cristo, podemos dar testimonio cómo hay veces es muy difícil charlar con una persona.
entrar en esa intimidad con esa persona que necesitamos para hacer nuestra función de consejeros, de formadores, ¿cierto? Y es difícil. Como decimos nosotros, hay muchos hermanos que cierran y trancan su puerta y qué problema para entrar. Bueno, cierro ahí y sabemos que es así. Hermanos, vemos el ejemplo de Jesús. Jesús nunca actuó por su cuenta propia. Él mismo lo está diciendo. Las veces en que a criterio, por ejemplo, de sus discípulos, parecía desaparecer, aún en los momentos aparentemente más críticos, ¿cierto? En realidad, él estaba priorizando tiempo de comunión con su Padre. Eso es lo que nos narra la Escritura. Vemos también otros pasajes bíblicos, ¿cierto? Donde leemos y entendemos cómo los judíos cuestionaban precisamente como lo dice este versículo del Evangelio de Marcos, cuestionaban la autoridad de Jesús y lo confrontaron con intenciones negativas y malas intenciones, ¿cierto? Y le hacían preguntas bastante comprometedoras para buscarle la caída, para prenderlo y para matarlo. El gran enemigo que tuvieron los judíos se llamó Jesucristo. Y el gran enemigo que tuvo Jesucristo se llamaron los judíos. Y esas preguntas eran en distintos aspectos y en distintos temas y cuestiones. Pero en contestación a todas ellas, como lo leemos en el Evangelio, el Señor puso de manifiesto primeramente, hermanos, toda su infinita sabiduría, la cual, sobra decirlo, era infinitamente superior a la de ellos, llegando también a expresar el Señor Jesús, incluso en otros pasajes, por lo tanto, un claro juicio, precisamente condenatorio sobre la nación judía, anunciado primeramente en varias parábolas. Una de ellas, la parábola de los labradores malvados, escrito después en su sermón sobre las señales del fin. Y eso enervó a los judíos y por eso pusieron precio a la cabeza del Señor. El punto central de todas esas confrontaciones tenía que ver con el tema precisamente de la autoridad. De la autoridad, y ese es un tema que siempre ha levantado chispas y no ha cambiado a través de la historia. Ha sido un tema controversial, de lucha, de discusión, de opiniones, posiciones van, posiciones vienen, y eso lo sabemos, hermano, hasta el día de hoy. Porque si hay algo que a nosotros nos cueste trabajo es entender esto por nuestra carne. Un sometimiento total, sincero, verdadero, que debemos tener a nuestras autoridades. Y con mayor énfasis a los que somos cristianos, ¿cierto? A nuestras autoridades eclesiales, espirituales, que el Señor ha colocado, como lo hemos estudiado y lo hemos aprendido, para el bien de nuestra vida primeramente y en segundo lugar, porque así lo estableció el Señor Jesucristo. Esa fue su voluntad y para ello y con un propósito nos colocó esa autoridad sobre nosotros. Este es un asunto fundamental, por lo tanto, mis amados hermanos, fundamental y más que fundamental, vital en la vida de cada persona y en una manera muy especial del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, porque si hay una sociedad, si hay un grupo de personas en este mundo caído que deben brillar por ser diferentes en este tema, es el pueblo de Dios. ¿Cuál tema, pastor? El de entender y respetar la autoridad y no actuar como actúan los que siguen muertos en sus delitos y pecados. Y debemos tener claras bien nosotros muchas preguntas, entre otras. ¿Quién tiene la autoridad final?
en el gobierno de nuestras vidas humanas. ¿A quién realmente entonces debemos obedecer nosotros los hombres? Y no solamente en el marco o en el contexto eclesial, sino aún en nuestra vida como ciudadanos que somos aquí de nuestras naciones terrenales. ¿A quién deben obedecer los hombres? ¿Cierto? ¿De qué manera debemos nosotros rendir esa obediencia a esas autoridades? ¿Quién tiene la última palabra en este debate en cuestiones espirituales, morales o sociales? Mucha controversia y opiniones hay al respecto. Preguntas ya un poco más específicas y eso ha generado conflictos a nivel de hogares. Pregunta como esta, ¿por qué los padres tienen la autoridad sobre sus hijos? Y muchos sistemas hoy, con respeto lo decimos, están intentando usurpar esta autoridad de los padres sobre los hijos y por eso la familia se está destruyendo. Sobra decirlo y podemos todos nosotros aquí dar testimonio de ellos cómo han cambiado estas leyes respecto a estos asuntos. ¿De dónde proviene la autoridad de los gobernantes sobre sus ciudadanos? La autoridad de los pastores sobre la iglesia. Tema también de gran controversia. Y podemos seguir aquí con el listado de preguntas. Pero déjeme decirle, hermano, que todas estas preguntas, la respuesta está en la Escritura. Y ella es precisamente, como lo decimos, lámpara a nuestros pies. Y el Espíritu Santo nos revela las respuestas y no solo ello, sino que nos da entendimiento de ello y disposición para acatarlas, porque de nada sirve conocerlas, entre comillas, entenderlas, y como lo dije hace un rato, nuestra vida cristiana sigue como si nada. Como si nada. Para contestar esas preguntas, por lo tanto, necesariamente tenemos que plantearnos primeramente ese tema de la autoridad. Debe ser claro primeramente, y la gran primera pregunta, ¿de dónde proviene la autoridad? Y para responder esa pregunta tenemos básicamente dos opciones. La autoridad proviene de Dios, y eso es lo que hemos entendido los hijos de Dios, porque eso es lo que dice la Escritura, o como lo dice el hombre en su estado natural, o proviene del hombre y eso es del hombre y son sistemas impuestos e implantados y originados por el hombre. La Escritura no nos revela. Y uno de los versículos contundentes en ese tema es Romanos 13, versículo 1, que sé que todos conocemos. Romanos, el apóstol Pablo, cuando escribe la iglesia de Roma, nos da una respuesta clara y contundente a este tema de la autoridad para que nosotros, no solo la iglesia de Roma, todos los hijos de Dios, meditáramos en eso que él presenta allí, para que fuera claro, respetáramos, honráramos nuestras autoridades y nos sometiéramos a ellas. El Señor es el que va a juzgar quienes abusan de la autoridad, quienes hacen mal uso de la autoridad con otros bienes. El juicio del Señor. Pablo dice, todos conocemos ese versículo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ese primer renglón de ese versículo es claro y contundente y no admite ninguna objeción. Dice, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el versículo 2, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Un paréntesis aquí, una nota aclaratoria. Hemos también meditado en algunos otros devocionales cuando se ha tocado un poquito este tema. Ese sometimiento, ¿cierto? Debe siempre estar acorde con la Escritura.
El ejemplo de ello, lo que sucedió en Babilonia, cuando el rey dio una orden, el cual violaba el principio de vida que Daniel tenía para obedecer primeramente a Dios. En ese caso particular, Daniel decidió no obedecer a su rey porque estaba por encima de ello la obediencia a Dios para no ofender a Dios. Ese es el primer deseo en el corazón. Ya en ese caso especial, particular, preciso, único, allí tenemos un permiso bíblico, pero debemos ser muy sabios para entender si el asunto en mención aplica o no aplica a ello. Y eso lo hizo Daniel y ese es un ejemplo. Por eso Pedro escribió, y se debe entender esto en esa sabiduría, vuelvo y digo, todos conocemos ese versículo en el libro de los Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero con la escritura, con la escritura. Cierro allí el comentario para que no vaya a haber confusión. Yo no estoy obligado a obedecer o a someterme un mandamiento, una orden de este mundo que viole la autoridad de Dios y que me obliguen a mí a practicar o a hacer algo lo cual va en contra de mis principios bíblicos que son los que gobiernan mi corazón. Un ejemplo de ello, por ejemplo, pues aquí está, creo, no sé, es mi hermano David, estará por allí escuchando. Nosotros, con esa ley de género ahorita que está de moda, por ejemplo, que a nosotros los pastores nos vengan a obligar por decretos, por leyes, a el matrimonio homosexual y eso que se ha desviado. Nosotros no estamos obligados a obedecer eso, así nos lo diga un juez o un juzgado. Ese tipo de bodas nosotros, ningún verdadero pastor, ninguna verdadera iglesia nunca obedecerá ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el matrimonio Dios lo estableció para el hombre y la mujer. He allí un ejemplo. Preferimos nosotros, creo que mi hermano David da testimonio al lado mío, preferiríamos la cárcel antes de casar a dos hombres o a dos mujeres, por ejemplo, o a un hombre con dos mujeres y todas estas depravaciones que se están viendo hoy en día. Ahí nosotros nos declararíamos en desobediencia. Creo que él está de acuerdo conmigo. Y no solamente él, toda iglesia bíblica y todo siervo del Señor que sea bíblico, acata primero lo que Dios ordena en ese sentido. Muy bien, continuando aquí. Cuando Jesús, hermanos, regresó al día siguiente del templo, que es el marco histórico ahí de ese momento en el Evangelio, al día siguiente, ¿cierto? Y él regresó al templo. Los gobernantes judíos todavía estaban resentidos, porque el día anterior había el Señor limpiado el templo, había echado a los mercaderes de ahí del templo. Todos conocemos lo que sucedió allí. Y ahí donde ellos se enojaron, se indignaron, porque Jesús les dañó el negocio, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y el Señor, antes de contestarle, les hace otra pregunta. Contéstenme ustedes primero. Y Cristo les preguntó y ellos no supieron esa respuesta. Todos conocemos ahí lo sucedido, recordando ese tema del pasaje. Y esa pregunta que les hizo Jesús sobre el bautismo de Juan, ¿cierto? Dejó claro que tanto la autoridad de Juan como la suya procedían de Dios. Y si habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, también le rechazarían a él como Mesías. Y por eso Cristo le dijo, entonces yo tampoco le diré con qué autoridad hago esto. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Él no dijo ese día, pero eso lo sabemos que lo dice la Escritura. Oiga lo que dice el Espíritu. Una de las luchas, hermanos, más difíciles que tenemos todos es el respeto y sometimiento, como lo estamos meditando, a la autoridad. Y eso es notorio. En este primer párrafo, ninguno de nosotros le gusta que otro interfiera en sus asuntos. Eso no es una tarea fácil. Es nuestra naturaleza humana. Solamente
solamente la obra regeneradora del Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, es el Espíritu el que derriba este pecado, esta posición, esta actitud, esta frase, ¿cierto? Y es la que permite que hagamos todo lo contrario a esto. Dice, cuando alguien insiste en que le prestemos atención o demanda nuestra obediencia, respondemos por instinto de forma negativa. Hermanos, recordemos lo que hemos aprendido en el marco de toda la Biblia, toda la Escritura. Después de que el pecado entra en el mundo, lo sucedido allá en Génesis, sí que recurrimos a Génesis. Hermanos, es que en Génesis está el comienzo y la explicación de todo. Y después de que el pecado entró en el mundo, allá los seres humanos caídos ya no funcionaron más, ya no funcionamos más conforme al diseño divino para lo cual habíamos sido creados. Habíamos sido creados para glorificarle a Él, para llenar la tierra de su imagen, porque nosotros, los seres humanos, somos las únicas criaturas de toda la creación que portamos la imagen de Dios, no así los animales ni las plantas. Y dentro de ese propósito que encontramos narrado allá en Génesis era ello, llenar la tierra de la imagen de Dios. Y esto ya no fue posible por causa del pecado, hermanos, porque creyeron informaciones falsas acerca de Dios que nos presentó la serpiente que nos engañó. Y de ahí en adelante se levantaron falsamente más y más falsedades, mentiras, blasfemias, etcétera. Y ahí conocemos el marco de la historia, cómo empezó a rodar el balón, como dicen, en un deporte. Hermanos, y esto ha continuado al punto que nuestra sociedad precisamente busca destacar hasta nuestros días y seguirá, busca destacar de mil maneras la individualidad de las personas y su carácter independiente. Y dentro de las muchas frases de moda que le gusta a esta sociedad contemporánea, posmoderna, es, entre otras, los derechos humanos y los derechos que cada uno de nosotros tenemos, porque primero yo, segundo yo y tercero yo. El egocentrismo y los derechos humanos. Los derechos humanos van en contra de la verdad de la Escritura. Ojo con eso, no es el tema ahorita porque eso nos daría un tema para quién sabe cuántas horas de charla y meditación. ¿Por qué esta frase? Por causa de los derechos humanos es que tantas leyes depravadas están siendo promulgadas hoy en día. He allí una de las muchas razones, cierro allí ese paréntesis porque no es el tema ahora. El solo hecho de tener nombre y apellido y de ser reconocidos como seres singulares, de acuerdo a estas leyes, nos da la sustancia que nos obliga, hermanos amados, a manejar nuestras vidas bajo los criterios de conciencia de cada uno de nosotros y la responsabilidad individual que el Señor ha entregado y ser totalmente independientes y autónomos, porque para eso hemos sido dotados de inteligencia y de capacidades para ello y cualquier cantidad más de argumentos escuchamos hoy en día. Sin embargo, hermanos, no debemos confundirnos nosotros. Si somos bíblicos y debemos ser bíblicos, no debemos confundir todos esos términos y conceptos, individualidad con egoísmo, libertad con egocentrismo, porque la Biblia habla de una libertad, conoceréis la verdad os hará libre, y nosotros hemos recibido libertad, ¿sí? Pero ojo con esa libertad, a confundirla con el egocentrismo. Ninguno de nosotros está viviendo solo en una isla desierta actualmente, como para hacer con absoluta libertad todo lo que bien le parezca o simplemente le favorezca. Nadie, si estamos hablando de cristianos, de verdaderos creyentes,
Si se es un verdadero creyente, una de las grandes verdades que ya debe ser clara para mí, si soy un verdadero creyente, es que yo no puedo estar solo ni vivir solo. El cristianismo bíblico no es para llaneros solitarios. Voy a transliterar allí la palabra, no es para cristianos solitarios. No, Señor. Nosotros fuimos creados para asociarnos, para estar unidos. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre han estado unidos toda la eternidad, que ellos sean también uno en mí. Esa oración del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 17 y 18, tan hermosa, donde nos enseña este principio, para que ellos permanezcan unidos, para que sean uno. El cristiano solitario no existe. Abro un paréntesis de una frase que el pastor David y yo y otros siervos hemos compartido. No puede haber un cristiano sin iglesia. El pastor Mark Dever dice en su texto sobre la membresía, abro comillas lo que dice el pastor Mark Dever: tú eres cristiano y no perteneces a una iglesia, me temo que estés caminando directamente hacia el infierno. Cierro el paréntesis. Esa frase la comenta el pastor Mark Dever. Interesante frase. Por el contrario, los seres humanos fuimos creados para tener relaciones, para relacionarnos, para que busquemos esa comunión de los unos con los otros, ¿cierto? Y entendamos esa necesidad que tenemos los unos de los otros, de tal manera que nuestras acciones, si nos dedicamos a vivir solos, todas las decisiones que tomemos y las cosas que hagamos afectarán nuestras vidas, y dependiendo de cómo las hayamos hecho, nos pueden conducir por un mal camino. He allí la importancia de la unidad y de la compañía. Nosotros solos no somos capaces de ver nuestro propio pecado. Nosotros somos solos totalmente, no estamos en la capacidad de autocorregirnos. Eso no está en la Escritura, ningún versículo dice eso. Y conocerás la verdad y podrás vivir solo y te autocorregirás. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Yo no he leído ese versículo. La autocorrección individualista hasta el día de tu partida en la tierra no está contemplada en ninguna parte de la Biblia. No, por el contrario. La Biblia dice: exhórtense unos a otros, corríjanse unos a otros, sométanse los unos a los otros en la membresía, como lo hemos aprendido. Eso es lo que dice, totalmente contrario. Pero ese tema, hermanos, de que yo puedo solo, eso no es bíblico. Y quien insista en vivir de esa manera no ha entendido el Evangelio. Y la luz de Cristo todavía no brilla en su corazón, porque si la luz de Cristo brillara en su corazón y esa persona realmente entendiera el propósito por el cual ha sido salva, estaría practicando, aún en medio de sus debilidades, este principio, ¿cuál? De estar unido a un cuerpo, porque cuando Cristo venga, Él vendrá es por un cuerpo. Él vendrá es por su iglesia, Él va a venir es por su iglesia. Y el que no esté allí, hermanos, ¿cómo va a sustentar usted ello? Ojo con eso. No insistamos, no seamos tercos. Desde el comienzo, lo leemos en Génesis. Otra forma de dar aplicación a ese hermoso versículo que conocemos en Génesis. ¿Cuál, pastor? Cuando Dios dijo desde el comienzo: no es bueno que el hombre esté solo. Ya sabemos qué sucedió y nos dio la compañía, la ayuda idónea, pero ese versículo lo podemos extender con sabiduría para aplicarlo a todo este tema que estamos aquí meditando. Dios lo dijo: no es bueno que estemos solos. Y por eso es que Dios creó la primera institución de orden precisamente y de autoridad. ¿Cuál es, pastor? El matrimonio. El matrimonio es una institución y fue la primera creada por Dios, en donde vemos allí
cuando estudiamos la teología del matrimonio desde la Escritura, que es una institución de orden, de autoridad y todo lo que hemos meditado nosotros al respecto. En el matrimonio hay un orden que Dios estableció, hay unos principios y hay una autoridad y la vemos reflejada. Y allí la razón. Eso no fue inventado, no se lo inventó Adán, ni Noé, ni ninguno de ellos. Dios es el creador de esto, hermanos. Es Dios. Tratemos nosotros de ejemplificar entonces esto en nuestra vida. Debemos reflexionar señalando que la vida nuestra debe estar dando estos frutos. Debemos estar mostrando esto. Que a los esposos se nos digan, oiga usted cómo ama a su esposa. Y que a las esposas les digan, oiga usted cómo respeta y se somete a su esposo. Eso es lo que dice la Escritura. Que de los matrimonios cristianos digan esto. Y de aquellos que están solteros y solteras, digan, oiga usted cómo ama a la iglesia, ¿no? Y es que usted no puede vivir sin iglesia, que no puede faltar el domingo, que te digan eso si está soltero o soltera. Y usted no hace sino hablar de su pastor. Sabemos lo que representan en este sentido, en este tema los pastores, en esa autoridad que Cristo ha colocado y representan en la iglesia. Y dando ejemplos, hermanos. Pero que no digan lo contrario, que la rebeldía, la desobediencia, eso no debe brillar en un verdadero hijo de Dios. Hay muchas metáforas que podríamos usar para meditar en este tema de la autoridad. Los semáforos, por ejemplo. Los semáforos y esos juegos de luces que tienen los señales. Mira, hermano, yo no decía meditado, pero esos aparaticos en cada esquina, los semáforos, aunque usted los ve allí, un aparato ahí con 3 bombillos, esos aparatos son símbolos de autoridad. Porque dependiendo en qué esté el semáforo, en qué luz esté brillando, yo tengo que someterme a lo que ese aparato me está mostrando y obedecer ello. Porque si yo desobedezco lo que ese aparato me muestra, que me permite hacer o no hacer, yo sufro unas consecuencias. Espero hacerme entender en este tema. Ese aparato tiene autoridad, hermano, sobre nosotros, hablando de las leyes de tránsito. Y por eso es que cuando usted sale a la calle en su vehículo, si sea caminando, usted camina atento a esas luces. Y usted está sometido a esas luces para poder caminar y llegar. Y si usted viola esas luces, tal vez no llegue, porque ya sabemos qué le puede pasar si violamos una de esas luces. Creo que este ejemplo, esta metáfora, aquí este tema nos ilustra y nos ayuda a entender precisamente esto. El párrafo 2 dice, por lo tanto, al leer los evangelios, podría causarnos molestia ver con más claridad que Jesús interfiere en nuestra vida. Uy, me gustó esta frase aquí, hermano. Porque hoy en día, permítame un paréntesis aquí un poco jocoso, ese tema de interferir está de moda aquí en nuestra Colombia ahora. ¿Cierto? Fue intervenida tal y tal institución. Cierro allí el comentario. Y asimismo, nosotros hemos sido intervenidos. Y gracias a Dios que fuimos intervenidos, porque si el autor de la vida no nos hubiera intervenido, aún estaríamos muertos, conduciéndonos muertos y quedaríamos muertos eternamente. Pero qué bueno que ya Él interfirió en nosotros, nos intervino. Gracias, Señor, porque ya entendemos esto. Una frase que usan para hacernos sentir mal. Ya te lavaron el cerebro. Pues sí, y qué bueno que me lavaron el cerebro y que fui intervenido. Porque si no me hubieran lavado el cerebro, estaría muerto y quedaría muerto. Jesús dice allí en devocional, interfiere en nuestra vida. Hace días el hermano David Torres habló un poquito de este tema y hay algo que suena como fuerte en este asunto, pero es verdad.
Dios no es un caballero para esto. Porque si de nosotros dependiera el que Dios, el Señor Jesucristo, obre en nosotros para que la gracia llegue a nuestra vida y se produzca el regalo de la salvación, si dependiera de nosotros, si Dios, el Señor Jesucristo, estuviera esperando que de nuestra naturaleza nosotros le dijéramos, sí, está bien, hazlo porque te necesito, hermanos, el cielo quedará vacío. Y menos mal que Él en este asunto no es un caballero, simplemente interfiere y punto, sin pedir nuestra opinión. Porque vuelvo y digo, si de nosotros dependiéramos, nada, como dice Pablo en su carta a los Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, aquí entendemos esas palabras de Pablo. Pero Él no está esperando a ver quién se decide por él, como lo enseñan las falsas doctrinas hoy en día, y lo decimos con respeto, esperando a ver quién se decide por él. No, Él simplemente en su escogido, en sus decretos soberanos, obra con el poder de su espíritu y lo regenera, y como dice la escritura, con su espíritu nos hace nacer de nuevo para alabanza de su gloria, sin esperar nuestra decisión. Y qué bueno que así es. Qué bueno que así es, porque si no, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta mañana. Ya fuimos intervenidos. Qué bueno que ya fuimos intervenidos. Nosotros, hermanos, no somos sabios en nuestra naturaleza humana caída y depravada. No tenemos toda esa suficiente sabiduría para guiarnos a nosotros mismos, ni saber qué es lo que más nos conviene. Bajémonos de esa nube, por más profesionales que sean, o que seamos, o que sean muchos de sus hijos. Porque el conocimiento del mundo no da esta sabiduría. Esta sabiduría solo proviene del Espíritu Santo. Y lo que nos conviene a nosotros y que realmente nos sirve para bien de nosotros, eso solo está en las manos de Dios, y Dios es el que lo sabe. Y por eso a nuestras vidas, aunque no entendamos y aunque muchas cosas nos causen dolor, como lo hemos aprendido, damos gracias, porque Dios lo ha enviado con un propósito y es lo que nos conviene. Pero es que mire, que estoy llorando. Dios sabe por qué necesitas llorar y por eso te envía el dolor. Y cuando hay alegría en las victorias, también Dios lo sabe, y son momentos, digámoslo así, de descanso que nos da Dios. Eso es entender esto, hermanos. Hermanos, es muy importante este tema y debemos tenerlo claro, porque si nosotros hemos entendido verdaderamente el Evangelio, no podemos cerrar la puerta, y nosotros debemos ser y somos libros abiertos para nuestros hermanos. Yo lo he enseñado a mis hermanos, y tengamos sabiduría, porque es verdad que hay áreas de nuestra vida pues que sí nosotros ahí sí tenemos derecho a esa privacidad. Por ejemplo, yo no tengo necesidad, pero, suena exagerado, chistoso lo que voy a decir, pero es cierto, yo lo he explicado para que no se confunda. Por ejemplo, yo no le debo preguntar al pastor un consejo, qué es lo que puedo almorzar mañana. No, esa decisión la tomo yo. O qué ropa me voy a poner mañana para ir a trabajar, porque es que como yo debo pedir consejos. No, a esas cosas no nos estamos refiriendo. Esas cosas tú tienes derecho a tu intimidad y tu privacidad. Pero, y es bueno aclararlo, hermano. Pero hay cosas de nuestra vida que nosotros tenemos que abrir la puerta para que podamos ser edificados, corregidos, instruidos, guiados, acompañados. Y hay cosas, y el Espíritu nos da esa sabiduría, en las cuales pues yo sí tomo mis decisiones. Yo no le voy a preguntar a ninguno de mis hermanos qué ropa me puedo poner mañana. Tal vez suene chistoso lo que estoy diciendo, pero es verdad, para que entendamos esto. Sabemos a qué nos referimos cuando decimos que debemos ser puertas abiertas. Puertas abiertas. Conocernos entre nosotros. Que conozcan nuestras debilidades, hermano. Yo tengo debilidad en esto, ayúdenme.
como lo hemos meditado otras veces. Aún estoy luchando contra este pecado, ayúdame por favor. Pedir ayuda. ¿Sí? Esas cosas deben ser claras para nosotros. Las palabras de Jesús, hermanos, nunca se las lleva el viento en un hijo de Dios. O sea que en un verdadero hijo de Dios, ese dicho del mundo que dice que por un oído le entra y por el otro sale, no se aplica. Para un hijo verdadero de Dios, lo que escucha en la Escritura, lo que se le enseña en el Evangelio, entra por sus oídos y se guarda en su corazón para que produzca cambio y dé frutos para la gloria del Señor. Y eso es lo que debe estar haciendo el Evangelio. Acepta la interferencia. Hermanos, aceptemos la corrección con amor. Seamos libros abiertos. Yo debo permitir ser pastoreado y debo buscar ser pastoreado. Los pastores pastoreamos a quien se deje pastorear. Si un hermano tranca la puerta y no la abre, pues ¿cómo lo vamos a pastorear? Yo estoy muriéndome grave en mi casa. El médico llega y toca la puerta para entrar y examinarme. Y si yo no le abro la puerta al médico y no lo dejo de entrar, pues ¿cómo me voy a mejorar y cómo el médico va a actuar en mí? Yo debo buscar a mis pastores, a mis consejeros en la iglesia. Yo debo hacer eso, porque el don de la adivinación no existe. Nosotros los pastores no somos adivinos para saber qué hermano me está necesitando. No, hermano, yo busco a mi pastor, yo busco a mis consejeros, yo busco a mis hermanos, ayúdame, necesito hablar contigo, hermano pastor. Pero no, hermano, hay veces actuamos, como dice el primer renglón, ninguno les gusta que otros interfieran en sus asuntos. Ojo con el cristiano solitario. Ojo, amados, que eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El libro de Hebreos, debemos permitir que nuestros pastores hagan la obra con amor, no siendo carga ni piedra de tropiezo para ellos. Los pastores han sido puestos por el Señor en su iglesia para cumplir un propósito, pero las ovejas tienen que permitirlo y acercarse a ellos y buscarlos. Este tema es bien hermoso y es muy largo y nos deja bastante agenda por hacer. Nuestra vida personal, hermanos, sí es de la incumbencia de nuestro Señor y de nuestros hermanos en la iglesia. El pastor David Barcelo, de la Iglesia Hermana de Barcelona, de la Iglesia Reformada en Barcelona, España, tiene una frase que me encanta mucho, alusiva a este tema en general. El pastor David Barcelo, le escuché en una prédica respecto a este tema: hermanos, en la iglesia, entre los hermanos, con sabiduría no debe haber secretos. Con sabiduría no debe haber secretos entre los verdaderos hermanos, porque todos debemos ser y somos libros abiertos. Y no importa la distancia. Permítame aquí un ejemplo. Por su misericordia, nuestro hermano David Torres y su familia, nosotros, aunque estamos separados por larga distancia, nos conocemos bastante, con muchos hermanos en otros lugares. La distancia no debe ser tropiezo inclusive. Entonces, y nosotros los que estamos aquí cerca, con mayor razón, debemos conocernos muchos detalles de nosotros, pero yo tengo que abrir mi puerta, hermanos, porque si yo tranco mi puerta, ¿cómo va a ser esto una realidad en mi vida? No tranques tu puerta, abre tu puerta. Ese dicho que es que yo soy así, no, por eso tú eres así, pero tú no debes ser así. Es que yo soy así, hermano. No, eso está mal. Tú eres así, pero tú no debes ser así. Por eso el Espíritu está obrando en ti para cambiar lo que no debe ser así. Lo que no debe ser así. Yo no debo ser así. Yo no debo ser como yo soy, como a mí me gusta ser. Yo tengo que ser como el Evangelio me ordena que yo tengo que ser y morir a mi carne, morir a mis principios. Porque a mí, mi guía es la palabra. La palabra es la que me gobierna.
no mis filosofías. ¿Acaso no digo, lámparas a mis pies tu palabra? Pues que eso sea una realidad, hermanos. Entonces, esa frase también saquémosla en nuestra vida. Es que yo soy así. No, digamos más bien, la palabra me ordena que yo tengo que ser así y no yo soy así, porque eso es del mundo. Nosotros tenemos que ser como la palabra nos ordena e imitar a nuestro Señor, porque lo dijo, imítenme a mí. Él es nuestro modelo. Quiero dejar allí por el tiempo, algunos tienen que ir a trabajar, pero pues, podemos seguir meditando y que Dios nos guíe para que sigamos meditando este tema. Es muy importante. Aceptemos, como dice el título, la interferencia, muramos a nosotros, abramos nuestras puertas para que nos guíen, nos orienten, nos ayuden, porque solos no podemos. Vamos a leer los comentarios y vamos a orar para terminar este tema, hermanos. Es bien largo y bien hermoso para que lo sigamos pensando y meditando. No sé, sí, mi hermana Carolina, si nos comparte, si hay comentarios escritos. Perdóname, pensé que te iba a ayudar. Dice la falta de sometimiento y la resistencia a la legítima autoridad es flagrante rebelión y tuvo su inicio desde la locura de Lucifer resistiendo a su creador. Cuando por gracia y misericordia somos intervenidos por nuestro bendito Dios para detener nuestro nefasto camino y llevarnos a la libertad y a la vida. Somos bienaventurados por esa inmerecida atención. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos Carlos. Sí, así es. Verdad es conforme a la escritura. Desde que caímos en pecado, el matrimonio se convirtió en una guerra, por ejemplo. Esa primera institución que comentamos se volvió una guerra. Y Dios nos ayude para que nosotros realmente seamos luz y sal y llevemos la luz de Cristo en este mundo caído y perverso que no reconoce, para que seamos distintos. Muy bien, hermanos. Pregunto, ¿quién desea orar, por favor? Para terminar este tiempo y encomendar en las manos del Señor este resto de día y que este tema nos obre en nuestro corazón para que sigamos creciendo en esa santidad que todos procuramos y anhelamos. ¿Quién de ustedes desea orar, por favor, para terminar este momento? Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por una vez más por este día tan hermoso que nos regalas. Gracias por este tiempo tan especial que podemos compartir, reunirnos a compartir tu palabra, las enseñanzas que nos das día tras día. En este día te doy muchas gracias, Señor, por interferir en nuestras vidas, por hacer lo que has hecho, esa obra salvadora sobre cada uno de nosotros, de llegar a nuestras vidas, de renovarnos, de convertirnos, de llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados, ir transformando nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás allí, Espíritu Santo, con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento para estudiar y meditar en tu palabra, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que no se han podido conectar en el día de hoy, que se puedan, Señor, llevar sus labores, cumplir la agenda de su día, Señor, lo colocamos delante de tus manos, que seas tú colocando allí, Señor, los tiempos, que seas tú organizando, Señor, las reuniones, que seas tú organizando el tiempo, que podamos cumplir con lo que tenemos para el día de hoy, Señor. Por aquellos hermanos, Padre Celestial, que están padeciendo alguna enfermedad, seas tú allí dando consuelo, Señor, dando fuerzas, restaurando, Señor, órganos y es tu santa y perfecta voluntad, mi Dios. Gracias por la vida de los pastores, Señor, por la vida del pastor Jessy, Señor. Gracias por él, guárdalo, cuídalo, Señor, seas tú allí sustentándolo,
ayudándolo en todo momento y que cada día, Señor, seas tú dándole inteligencia y sabiduría para que pueda seguir compartiendo tu palabra, mi Dios. Gracias por este tiempo, Señor, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Como dice nuestro Amén. hermano David, gracia y paz, firmes y adelante, huestes de la fe. Amén, mis hermanos. Amén, Feliz día, amén. el Señor les Feliz día. acompañe y nos Temor acompañe a alguno que todos. Jesús nos ve. Ah, me faltaba la respuesta. Bendiciones para todos. Dios nos guarde. Un abrazo fuerte. Amén, pastor. Muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Dios nos guarde, amados hermanos. Un abrazo para todos.